Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Alonso Martínez Gómez, soy docente de básica primaria en la Institución Educativa Departamental General Santander de Cibaté y quiero compartir con ustedes el día de hoy mi experiencia como docente y también pues lo relacionado con el ambiente escolar. He tenido la oportunidad de trabajar en la zona urbana y en la zona rural. Y hay una gran diferencia. Pues en la zona rural los estudiantes son muy receptivos, a veces ellos son poco hiperactivos y su relación con las demás personas es buena, excelente. Eh, en cambio, en la zona urbana, los estudiantes como tienen mucha más influencia de otras culturas, de otros eh, lugares, entonces ellos también llevan al aula de clase todas estas costumbres y eso es lo que hace que en el salón de clase o en el ambiente escolar se vea muy reflejado y a veces también eso entra a chocar con las demás personas y pues va formando en cierta manera un conflicto en el aula. ¿Cuál es nuestro papel como docentes? Nuestro papel como docentes es orientar a estos estudiantes sobre normas de convivencia, fortalecer lo que ellos ya han aprendido en la casa, pues porque también es una tarea de los padres de familia enseñarles normas de convivencia a sus hijos. Las relaciones entre compañeros de trabajo, entre docentes, pues a veces también se tornan muy diferentes, digámoslo así, porque como cada uno tiene su forma de pensar y a veces uno también busca la forma de hacer valer lo que uno conoce, lo que uno siente, entonces entra a chocar uno con las demás personas. Y nosotros como docentes siempre estamos en la mira, digámoslo así, de todo el contorno escolar, porque somos los mediadores, en pocas palabras, de todos los conflictos que puedan suceder en una institución educativa. En una oportunidad, cuando trabajé en un internado, tuve la posibilidad de compartir con 50 niños de la calle, niños que no han tenido una norma de convivencia, no tienen hábitos escolares, entonces es muy difícil trabajar con esta población, pero poco a poco pues tiene uno que ir conociendo el entorno de las personas, saber cómo son, de dónde vienen, interesarse uno por estas personas y así va uno conociendo pues su forma de pensar y va pues relacionando las características que ellos tienen con su entorno. En una ocasión estos niños me correspondía llevarlos a la escuela que queda dentro del internado y como son niños que tienen muchos problemas, entonces a veces uno no sabe cómo actúan, pero ya con el tiempo uno los va conociendo y va pues sabiendo cómo es que ellos se comportan. Hubo una ocasión en que uno de estos niños en la escuela intimidó a la profesora y a los otros estudiantes y los amenazó con un cuchillo. En ese momento pues la persona encargada de los niños del internado era yo. ¿Qué hice? Ir al salón de clase, ver al niño en su reacción y como yo ya conocía su entorno, su problemática que él tenía, lo único que hice fue llamarlo por su nombre. Él me vio, soltó el cuchillo que tenía y se lanzó a abrazarme. En ese momento yo entendí que el niño necesitaba como de la figura paterna, de alguien quien lo entendiera en sus cosas, en sus conflictos que él tenía. Salimos del salón, me lo llevé a una zona de recreación que había dentro del internado
hablamos, el niño lloraba amargamente, como dice uno, y me contó la situación que él en ese día él tenía. Se había acordado de cómo en el conflicto armado la guerrilla había matado a sus padres y él había visto todo ese conflicto, toda esa situación. Entonces él se sentía muy solo, muy triste y quería descargar esa rabia con las personas con las que lo rodeaban. Entonces él me abrazó, lloraba, hablamos por un largo tiempo y después entonces el niño dijo que quería ingresar otra vez a estudiar, pero ya se había desahogado, iba mucho más tranquilo. Entonces ya después de esa charla el niño fue cambiando muchas de sus actitudes y yo aprendí que no necesariamente uno tiene que estar muy rígido en sus cosas, tiene que a veces ser uno muy flexible y también darle el espacio a los estudiantes para que dialoguen con uno, porque pues ellos necesitan de alguien que los escuche, necesitan la confianza, el apoyo de una persona, y qué más que uno que está con ellos durante toda una jornada de trabajo, 4 o 5 horas al día, y que a veces ellos llegan con unas problemáticas al salón de violencia intrafamiliar y ellos vienen a descargar eh, todas esas rabias, todos esos conflictos que ellos han ido acumulando en su corazón. Entonces esas son una de las cosas que hace que la violencia escolar se dé, ¿no? Entonces yo como docente en mi aula de clase trato de dar ese espacio de que ellos se sientan apoyados, que se escuchen unos con otros, que se pongan en los zapatos de las otras personas. Como yo les digo a los niños, no todos tienen las comodidades que tienen algunos tienen unas necesidades muy grandes, pero siempre y cuando uno comprenda todas esas situaciones y los niños conozcan también esos ámbitos familiares que viven los otros compañeros, pues ellos van conociendo y van aceptando las diferencias de las demás personas. Yo como docente en mi aula escolar a veces soy flexible con ciertas situaciones, y por eso creo que pues en mi aula de clase a veces sí se vive un ambiente escolar muy bueno con los niños y los docentes, pero pues no deja de ver a veces inconvenientes de tolerancia, porque pues ellos son niños y hay cosas que no les gustan y tratan de imponerse con los otros compañeros, pero es normal. A veces son juegos de entre los mismos niños que al instante pues ellos no miden las consecuencias de sus actos, pero con el tiempo entonces uno los enseña a dialogar, a perdonarse unos con otros y la convivencia se va tornando un poco mejor. Y así sucede con los docentes, con los maestros. Pues uno a veces trata de como ponerse una máscara y decir no pasa nada, todo está bien, pero realmente a veces los conflictos de las casas de cada uno de los docentes también se tratan como de llevar al ámbito laboral. Entonces uno pues también tiene que conocer el ámbito de sus compañeros de trabajo. Es difícil porque no algunos docentes ellos son muy radicales en sus cosas, pero hay que llevarles el lado amable, hablar con ellos y saberlo sobrellevar. Eh, Me gusta la reflexión que hice. Creo que durante toda la carrera he aportado muchas de mis experiencias con mis compañeros de clase. Espero que algún día me recuerden por las cosas o a veces la forma de relacionarme con las demás personas. Es muy bonito pues que lo recuerden a uno por cosas buenas. Les agradezco a todos ustedes el haberme escuchado y espero poder algún día encontrármelos como colegas docentes de ciencias naturales y que podamos contar o dialogar sobre nuestras experiencias de vida. Muchas gracias y que tengan buen día.